El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, en este tiempo casi es un escándalo hablar de la obediencia. Casi es un escándalo, ¿eh? Porque lo que domina este tiempo es el ideal de la libertad, ¿verdad? Lo que domina este tiempo es el ideal de la autonomía y también de la independencia, ¿verdad? Uno no quiere que nadie se meta con su vida, ¿verdad? Que nadie se atreva a decirnos algo, ¿verdad? Que nadie nos indique qué es lo bueno y qué es lo malo, porque cada quien tiene su criterio. Por eso es hasta como un escándalo, ¿verdad? Atreverse a proponer como un valor, como un ideal, la obediencia, ya que los tiempos corren por otro lado. Y vean cómo para nosotros los cristianos, ¿verdad? Desde la palabra de Dios es sumamente importante la obediencia, ¿verdad? No la obediencia como si uno tuviera que dejar de pensar, ¿verdad? No la obediencia como si uno se tuviera que someter en contra de nuestra libertad, sino más bien la obediencia como esa virtud que nos hace siempre considerar que Dios sabe más que nosotros, que Él puede más que nosotros y que Él sabe por qué nos pide muchas cosas concretas en esta vida. La obediencia como una de las llaves para abrir toda esta vida de fe y de esperanza en Dios nuestro Señor. Esa es la lección que me deja la actitud de esos 10 leprosos, ¿verdad? Imagínense ustedes qué hay en el corazón de una persona enferma. Ahora que hay tantas enfermedades, ahora que hay tantos cuadros de desesperación, uno se pone a pensar qué hay en el corazón de una persona enferma.
Cómo en esos tiempos solemos no solamente decirle, sino gritarle al Señor por nuestro dolor, por nuestras enfermedades, por nuestros sufrimientos, por tantos problemas con los que prácticamente no podemos en la vida. Por la fe, no solamente le decimos al Señor que se acuerde de nosotros, hay momentos en que como los leprosos a la distancia, le gritamos a Dios que nos vea, que se apiade de nosotros, que nos socorra conforme a su infinita misericordia. Pero miren, hermanos, qué hermoso es descubrir que la obediencia lo puede todo en una vida de fe, ¿va? Porque también humanamente hablando me pongo a pensar, ¿va? ¿Cómo tomarían las palabras de Jesucristo estos leprosos, ¿va? Gente necesitada, gente desesperada, por tantos años segregados por una enfermedad, y todo lo que les dice Jesús es, vayan a ver al sacerdote. Es todo lo que les dice, ¿va? No les hace magia, no hace alguna cosa rara, ¿va? No practica algún rito con ellos, sino que Jesús se limita a decir, vayan con el sacerdote. Y fíjese todo lo que pasa, ¿va? Cuando uno obedece, ¿va? Todo lo que pasa cuando uno se pone a pensar, Dios por algo dice las cosas. Dios sabe más que nosotros. El Señor, en su sabiduría, esto es exactamente lo que nos pide. Porque dice el Evangelio que bastó la palabra de Jesús, ¿va? Porque Jesús lo dijo, lo hicieron, ¿va? Fueron con el sacerdote, no hizo falta que los viera, porque en el camino, en el trayecto, ¿va? En este proceso que ellos estaban cumpliendo por la invitación de Jesucristo, ellos quedaron sanos. En el camino, dice el Evangelio, recuperaron la salud. No se pusieron a discutir por lo que nos dice el Evangelio, que qué crédito tenía la palabra de Jesús. No desconfiaron porque no hizo algún otro signo, ¿va? Porque no practicó algún otro rito, sino que les bastó, ¿va? En su necesidad, en su desesperación, pero seguramente marcados por la fe, les bastó la palabra del Señor Jesús. En una vida de fe, hermanos, es muy importante creer en la palabra, ¿va? En una vida de fe es importante considerar que por algo Dios pide las cosas, ¿va? Lamentablemente también en la vida de fe uno se puede desviar, ¿va? Y a veces uno prefiere lugares donde hay mucho ruido, ¿va? Lugares donde hay supuestamente milagros, ¿va? Lugares donde a lo mejor hay emociones muy grandes en detrimento del lugar donde se encuentra el Señor Jesús. Y podríamos revisar todas esas intervenciones tan importantes de Jesucristo en los santos evangelios y siempre nos vamos a encontrar con actitudes muy sencillas, muy humildes de Jesucristo, ¿va? Porque lo que cuenta para Jesús, hermanos, es la confianza y la obediencia en la vida de fe. Podríamos destacar que en la fe la confianza y la obediencia son sumamente importantes, así como la acción de gracias, como lo destaca también el Evangelio al final. Jesús extrañaba de que 10 fueron los asistidos, 10 fueron los curados y solamente uno regresó a dar las gracias, ¿verdad? Porque la fe había penetrado en esta persona. Ese es otro de los signos de la fe, ¿va? Porque cuando la fe llega a una persona, ¿va? No se puede esconder. Cuando realmente la fe llega al corazón de la persona, no se puede esconder, ¿va? Porque el que ama a Dios necesita gritarlo, necesita decirlo, ¿va? Así como una vez un grito nos conectó con Dios para decirle nuestro dolor, a veces también un grito, en este caso de alabanza y de gratitud, nos regresa a Dios para decirle al Señor, gracias por todo lo que tú nos das en nuestra vida. Ojalá, hermanos, que aquí
en este pasaje donde se narra el milagro de la curación de los 10 leprosos, pues nos ayuda a retomar cómo tiene que ser una vida de fe. Y que especialmente tomemos en cuenta estas 3 indicaciones, ¿verdad? La confianza, la obediencia y también la acción de gracias, ¿verdad? De tal manera que cuando realmente tengamos una experiencia del amor de Dios, ¿verdad?, sintamos la necesidad de confesarlo, ¿verdad?, la necesidad de decirlo, ¿verdad?, porque el que está enamorado pues no puede esconder el amor, no puede dejar de confesar ese cariño y esa admiración que siente por la persona amada, como a un cristiano le pasa respecto de nuestro Señor Jesucristo. A veces, hermanos, hace falta, como los leprosos, gritarle al Señor, ¿verdad?, nuestra necesidad, nuestra angustia. Pero ojalá que cuando el Señor nos responda, ¿verdad?, cuando el Señor nos sane, cuando el Señor se manifieste de muchas maneras en nuestra vida, seamos como ese leproso que regresa agradecido. Porque puede ser que muchas veces Dios nos haya asistido, nos haya socorrido en la vida, pero no le hayamos agradecido como es debido. Que esto pues nos ayude para que crezcamos como personas de fe en la confianza, en la obediencia y también en la acción de gracias.